¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Sean todos ustedes bienvenidos a esta segunda clase. Vamos a tener la continuación de la clase previa, que como ustedes recordarán ya hablamos sobre lo que es el colonialismo. Pues el día de hoy les traigo algo muy bueno. El día de hoy vamos a explicar estos dos conceptos que son imperialismo y monopolio. Antes que nada me gustaría explicar que la imagen que ustedes pueden apreciar en la portada de esta presentación corresponde a una pintura sobre la ocupación de la Ciudad de México por parte del ejército estadounidense al final de la guerra entre México y Estados Unidos en 1848. Entonces, creo que es una imagen muy apropiada que ilustra bastante bien este concepto de imperialismo. Pero en unos minutos más vamos a estar aprendiendo qué es el imperialismo, así que quédate conmigo hasta el final. Aquí tenemos un mapa. Los mapas son muy importantes para ubicarnos. Digo, obviamente son para eso, ¿no? ¿Para qué más sería un mapa? Bueno, tenemos un mapa que nos sirve para poder contextualizar el proceso, los procesos de colonialismo e imperialismo. Ustedes recordarán que en la clase pasada yo les explicaba cómo desde el siglo XV, a fines del siglo XV, emergieron estas dos potencias europeas, España y Portugal, que se dividieron el mundo con el Tratado de Tordesillas, y ese fue el origen, digámoslo así, de lo que es este proceso de colonialismo en la era moderna, ¿no? Entonces se empiezan a repartir literalmente el pastel del mundo, a ocupar diversos territorios a los que ahora van a llamar colonias. ¿Para qué? Pues para conseguir materias primas, para venderles productos, etcétera, para imponer su cultura, sus formas de gobierno de estos países europeos dominantes. Entonces, esto cambió en el siglo XIX. Ya vimos que con la llegada de la Revolución Industrial, España se ve desplazada como poder hegemónico por Inglaterra. Surge el Imperio Británico sobre las bases de la Revolución Industrial en el siglo XIX, pero pues no solamente surge el Imperio Británico, comienzan a emerger varias naciones europeas que buscan abrirse paso y conseguir un lugar en el podium, en el concierto de las naciones, de los poderes hegemónicos, y empiezan a buscar hacerse de territorios de otros continentes, principalmente de América, de Asia y de África. Ustedes pueden observar, por ejemplo, cuál fue el continente que más sufrió la repartición por parte de estas potencias europeas. Pues fue África, definitivamente. Ya nada más, solo para ilustrar unos casos, el caso de Francia, como gran parte del norte de África le correspondía a Francia, la llegó a conquistar, literalmente se volvió su territorio. No sé, Inglaterra en el noreste y en el sureste de África también. No sé, otro caso en el centro está Bélgica, tiene una gran porción del continente africano. Y así, ¿no? Entonces vemos también en Asia, también está en la India, Inglaterra. Y pues obviamente ese es el momento en el que el imperio más importante pues es sin duda el británico, el que tiene más territorios repartidos, colonias repartidas en todo el mundo. Pero ojo ahí, como yo les decía, les insisto, no era lo único. Empezaron a emerger otros países: Francia, Alemania, Italia, Portugal, Bélgica, etcétera, etcétera, que también querían hacerse de otros territorios, nuevas colonias. ¿Para qué? Pues porque en la revolución industrial, en este mundo capitalista, se necesita producir más, pero los recursos que hay en tu propio país no van a bastar, y eso te va a llevar a buscar nuevos territorios para poder obtener estas materias primas y conseguir tu crecimiento económico o el dominio del mundo, ¿verdad? Entonces, pues eso es por parte, en esto consiste el proceso de colonialismo, que inició a partir del siglo XVI, y vamos a ver cómo esto se transforma en un imperialismo. Bueno, antes que nada, a Darth Vader le gusta esto, claro que sí. Darth Vader aprueba el imperialismo, el imperio galáctico, y muchos en la historia han apoyado esta idea, ¿no? El imperialismo. Entonces tenemos, para que nos quede bien clara esta cosa, estos dos conceptos: el colonialismo
pues ya dijimos que inicia en el siglo XV más o menos. El colonialismo es, en pocas palabras, es literalmente llegar a ocupar, que una nación más poderosa, un reino más poderoso llegue, conquiste un territorio, lo ocupe y lo convierta en colonia. ¿Para qué? Lo convierte en su posesión a fin de obtener los recursos, como ya lo decíamos, establecer nuevas rutas comerciales y establecer mercados. O sea, es una posesión objetiva, literal, de un territorio de manera violenta, donde tú impones tu gobierno, tu cultura, tu economía, para verte beneficiado, ¿no? Como en el caso del descubrimiento de América, así inició el Imperio Español, entraría el nacimiento del glorioso y poderoso, pero a la vez polémico, Imperio Español dentro de esta categoría, el colonialismo. Con el paso del tiempo, con la llegada de la Revolución Industrial, y también tomemos en cuenta que en el siglo XIX varias colonias españolas se independizan, pues va a llegar una nueva, vamos a llamarla, una nueva forma de colonialismo, vamos a llamarlo neocolonialismo o imperialismo, porque ¿en qué se distingue este imperialismo o neocolonialismo del colonialismo clásico? Pues en que ya no busca necesariamente llegar y poseer literalmente la tierra de un país extranjero más pequeño, más débil, sino que busca meter presión a través de medios económicos, militares o políticos para obtener concesiones, sobre todo económicas, que van a beneficiar y le van a permitir conseguir sus objetivos de crecimiento económico. Es decir, ahorita vamos a ver cuáles son los objetivos que tienen estos imperios, pero en pocas palabras, entonces, el imperialismo o neocolonialismo es, pues sí, ahora sí, una forma de dominación o influencia de un país más, un estado más débil, más pequeño, débil, vulnerable, por parte de uno más poderoso a fin de conseguir beneficios. Pero esto ya no necesariamente implica una posesión literal y objetiva de un terreno, de una tierra, sino que puede ser por medios indirectos como el chantaje, la presión, la diplomacia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Siempre en desigualdad de condiciones. El imperialismo nos habla de relaciones desiguales entre naciones. Y aquí pueden ver aquí un ejemplo, se me hace un ejemplo perfecto, cuando Úrsula presiona a Ariel para que firme un contrato, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues no beneficiaba a Ariel tanto, sino a Úrsula. Ah, caray, Disney me va a tener que pagar por estos comerciales, ¿verdad? Ok. Entonces, estos imperios que surgen en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, de mano de la Revolución Industrial, y que ya no siempre buscan, claro, algunos sí se hicieron de nuevos territorios, adquirieron nuevas colonias, pero no siempre, o sea, a veces nada más ejercieron influencia en los gobiernos locales a fin de obtener acuerdos o concesiones económicas que les beneficiaran, ¿no? Estos nuevos imperios, sobre todo los europeos o Estados Unidos, buscan las famosas 3 M's. Y aquí les puse 3 chocolates M&M's para que no lo olviden. Buscan 3 cosas. La primera, M de materias primas. Buscan ya sea conquistar un territorio o presionar a un gobierno local independiente, entre comillas, para que les brinden a bajo costo materias primas. Número 2, M de mercado. Buscan un lugar donde sí consiguen materias primas a bajo costo, pero también consiguen vender exclusivamente sus productos manufacturados a altos costos y así ganar más dinero. Entonces, M de materia prima, M de mercados para sus productos manufacturados y finalmente M de mano de obra barata. Es decir, no solo se contentan estos imperios con obtener materia prima barata, mercados donde vender sus productos manufacturados a altos costos, sino también buscan mano de obra barata, trabajadores que les sirvan a sus negocios que están como apéndices económicos en naciones extranjeras. Entonces no lo olvidemos, estos imperios europeos, neocolonialistas, europeos, estadounidenses, empezaron a buscar estas 3 M's: materias primas, mercados para sus productos manufacturados y mano de obra barata. ¿Sí? Sencillito. Y obviamente esto nos lleva a hablar del surgimiento de monopolios. ¿Qué son monopolios? Pues no solo es un jueguito, ¿verdad? Es un monopolio, es una situación económica en la cual
es una situación o una condición económica en la cual existe únicamente un solo vendedor o un solo vendedor de un producto y varios compradores, alguien que controla el mercado de un producto o de un servicio. Entonces, en este contexto, a veces un monopolio puede estar en manos de una nación, por ejemplo, del Reino Unido, que durante mucho tiempo obtuvo el monopolio de los barcos que vendía a las demás naciones. Ese sería un ejemplo de un monopolio, un país que se encarga que domina casi la venta de casi todos los barcos en el mundo. Eso sería un monopolio y es en este contexto de imperialismo que incluso muchos de estos monopolios se convierten en instituciones casi supranacionales que están más allá del poder de una nación. Es decir, tienen una gran influencia no solo en sus países de origen donde surgen, sino también en la mayoría de los países del mundo. O sea, está el caso conocido y casi mítico de estas familias adineradas como los Rothschild, los Morgan, los Vanderbilt. Entonces, son familias que son conocidas por haber emergido, haber deshecho a sus competidores, sobre todo en el rubro de los ferrocarriles, de la banca, de la minería, etcétera, etcétera. Entonces surgen los monopolios y hay prácticas que son fáciles de distinguir y decir, eso es imperialismo. En este contexto, podemos decir que a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, vamos a detectar este tipo de prácticas, ¿no? Por un lado, estas naciones más poderosas van a imponerles a estas naciones sometidas, pues, un modelo primario exportador, lo que ya decíamos. Buscan que estas naciones más débiles no crezcan, no adquieran su propia tecnología para avanzar en esta carrera de revolucionaria industrial y para que sigan exportando solamente pues materia prima, que exportame el enequén, que exportame las frutitas, las verduras, etcétera, ¿no? Entonces buscan que no se desarrollen las naciones más débiles, pero sí quieren sus recursos a bajo costo. ¿Qué otra cosa? Van a buscar obtener tratos preferenciales, o sea, es decir, que otras naciones extranjeras van a tratar de eliminarlas o de buscar que solo a esa nación se les dé no sé, que ellas sean las que puedan vender, por ejemplo, en México. Vamos a poner un ejemplo, que puedan vender jugo de naranja, ¿no? Es un ejemplo nada más. También otra práctica imperialista sería el monopolio, que ya vimos, entra también en esto, o sea, yo soy el único que te puedo vender este producto o mi empresa. Entonces, y lo último que tiene que ver con lo que ya mencionamos, buscar un trato preferencial para la inversión de capitales, es decir, a mí trátame mejor que a Francia, o a mí, yo que soy Estados Unidos, trátame mejor que a Inglaterra o Francia. Entonces, esos son ejemplos de prácticas imperialistas, pero para no quedarnos solamente en algo teórico, ahorita yo les voy a dar un ejemplo muy concreto. Volvemos otra vez a este mapita para ubicarnos. Observemos que en el mapa no aparece la parte de América, Latinoamérica aparece en blanco, porque no hay realmente un colonialismo estrictamente hablando. No hay ese colonialismo que hubo cuando eran colonias. Nueva España era colonia, Perú, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no existe ya un colonialismo clásico, pero sí existe, y vamos a ver que va a existir en el siglo XIX e inicios del siglo XX, un neocolonialismo o imperialismo, porque las naciones europeas y Estados Unidos van a ejercer de manera indirecta mucha influencia sobre los gobiernos internos y locales de estos países latinoamericanos para obtener tratados o concesiones económicas que les beneficien a ellos. Entonces vamos a ver un ejemplo muy claro. Vean, esa tablita que yo les pongo no la voy a revisar detenidamente, ustedes le pueden hacer pausa al video para que revisen bien estas cifras súper interesantes, pero podemos observar que podemos observar en esta tablita cuánto se invirtió, cuánto de capital extranjero se invirtió en México por actividad económica a fines del siglo XIX. Vean nada más los millones de pesos que se invirtieron por parte de estas compañías extranjeras. En el rubro más importante que invirtieron fue en ferrocarriles, luego en la banca, minería, industria, electricidad, petróleo y agricultura.
grandes cantidades en las que ellos tenían su dinerito ahí invertido. O sea, prácticamente México era como un apéndice económico de estas empresas extranjeras. ¿Por qué les menciono esto? Porque obviamente al invertir capital, vean nada más, vean ferrocarriles donde más invirtieron. O sea, es lo que yo les decía. O sea, sí, Porfirio Díaz, claro, hizo algunas cosas bien como presidente. Ya, más allá de juzgar su acción como presidente y su gobierno, yo les decía en la clase pasada, es que esto está pasando en todo el mundo. No crean que Porfirio Díaz es el que por su propio genio dijo, voy a crear vías férreas, voy a crear el ferrocarril. No, es que él claro que aceptó la inversión de estos capitales extranjeros. Claro que hubo un beneficio, pero es algo que está sucediendo en todo el mundo por parte de estos monopolios, o sea, que vienen de Estados Unidos o vienen de Europa. Entonces, obviamente esto va a explicar ciertas situaciones o ciertos acontecimientos que, si los vemos aislados, si los vemos como historia nacional solamente, no los vamos a interpretar correctamente. Nos vamos a perder la imagen amplia y global de este proceso que es el imperialismo y la revolución industrial. O sea, lo que sucede en México no es solo lo que está pasando en México. Tenemos que quitarnos esa visión tan localista de la historia nacional, tan micro, vamos a decirlo, y ampliar el espectro y hacerlo más macro, y darnos cuenta de que lo que está sucediendo en México está sucediendo en muchas partes del mundo por iniciativa de estas empresas, de estos grandes monopolios que provienen de los centros hegemónicos de poder, como en Europa y en Estados Unidos. Y suceden que controlan muchísimos de los rubros de la vida social, económica y cultural de otros países más débiles, que no están conquistados territorialmente, pero que sí sucumben a las presiones de estas compañías extranjeras y sus intereses. Yo les decía, veamos este mapa de fines del siglo XIX, inicios del XX, donde se visualizan las vías férreas. O sea, imagínense que son como las arterias que conducen un corazón. Ahí está la capital, ¿no? Todas llevan a la capital a fin de cuentas, pero ¿hacia dónde bombea? O sea, ¿hacia dónde se dirigen al final las vías férreas? Hacia los puertos como el de Veracruz y hacia el norte. ¿Por qué van hacia el norte? Mis estimados, mis estimadas, van al norte porque claro que las compañías que están invirtiendo son las compañías extranjeras estadounidenses principalmente. Entonces, claro que ellas presionaban al gobierno de Díaz, al gobierno local. Como en este caso hablo de México porque es nuestro punto de referencia, presionaban al gobierno de Díaz porque les interesaba que se creara la infraestructura adecuada para que pudieran ellos sacar las materias primas a bajos costos y también para que llegaran sus productos manufacturados y venderlos en México. Pues claro que es eso que estos datos explican por qué llega el ferrocarril a México. ¿Por qué interesa que llegue el ferrocarril a México? Pues claro, tiene que ver no solo con lo que está sucediendo en México, sino con el proceso de la neocolonización o del imperialismo. Vean esto, algo que ustedes dirán, caray, ¿por qué el profe nos está poniendo esta imagen? ¿Qué tiene que ver estos trabajadores? Bueno, yo les estoy mostrando unas imágenes, observen bien, son imágenes de estos indios famosos y héroes en cierto sentido, los yaquis, porque ellos, fíjense, los yaquis ahí están en esta foto se tomó en Yucatán, fíjense bien, de una punta a otra, esta está en Yucatán, ahí están los yaquis en Yucatán trabajando en una hacienda enequenera. Pero ¿qué hacen en Yucatán? Si ustedes saben algo de historia, los yaquis no son de Yucatán. Los mayas sí eran de Yucatán, pero los yaquis venían de Sonora, o sea, de punta a punta. Pero no sé si ustedes sepan esto, pero ellos durante el siglo XIX, durante el gobierno de Porfirio Díaz, sobre todo, se dio una persecución brutal en contra de los indios yaquis, misma que está registrada en un libro que yo les recomiendo que lean en verdad, el libro de México Bárbaro, que es una compilación de varios escritos periodísticos de este autor que se llama John Turner, no el de Piratas del Caribe, el Turner, no, es otro Turner, sorry for my English, ¿verdad? Pero es otro Turner, y
Ya me clavé con la pronunciación del periodista, perdónenme, pero es que sonó medio raro y no me convencía la pronunciación de Turner. Pero este periodista compiló, bueno, en ese libro se compilan varios escritos de este periodista que denunció algunos de los abusos que tuvo el gobierno de Porfirio Díaz, y ahí ustedes pueden ver claramente cómo él denuncia la condición de esclavitud en la que vivían estos indios yaquis, que al oponerse, al resistirse para que no les quitaran sus tierras, pues Porfirio Díaz pelea contra ellos y se los va a llevar, o sea, se los lleva hasta, los esclaviza prácticamente a ellos y a sus familias, a varios miles, casi unos 8,000, 10,000 indios yaquis, a los que los destierra de Sonora y se los lleva hasta Yucatán para que trabajen nada más y nada menos en las haciendas enequeneras. ¿Qué es el enequén? No sé si alguno quiere saber, le explico qué es el enequén. Es una plantita, la que ustedes ven en la imagen, que se parece mucho como al agave, si no me equivoco, y se usaba mucho para la industria textil por sus fibras, que servían también para cuerdas, para sogas, y era muy valorada, cada vez más valorada a fines del siglo XIX en los mercados extranjeros. Entonces, veamos cómo algo que pasa en México, una pugna interna entre el gobierno de Díaz y los indios yaquis, fíjense bien cómo termina beneficiando a las empresas extranjeras que tenían inversión agrícola en Yucatán. Claro que tenían inversiones de capital en las haciendas enequeneras de Yucatán, y cómo este conflicto, que aparentemente solo es interno, cuestión de historia mexicana, no lo es, porque al fin de cuentas estos indios yaquis fueron obligados a trabajar para beneficiar a haciendas extranjeras que estaban en Yucatán y que controlaban lo que es la producción, la venta, el comercio del enequén en otras partes del mundo. O sea, se dan cuenta cómo hay cositas que parecen ser locales, pero se te abren los ojos y te das cuenta que todo está conectado. Todo lo que sucede en México no se trata solo de lo que sucede en México, sino en todo el mundo. Entonces, otro ejemplo de cómo a veces dentro del contexto del imperialismo, estas naciones poderosas europeas, o en el caso de Estados Unidos, buscan presionar y buscan a veces hasta destituir un gobierno que no les favorece. No les favorece, como en el caso de Francisco y Madero. Muy conocido el caso de este pobre hombre, yo siempre lo he compadecido muchísimo, más allá de nuestras diferencias ideológicas o hasta religiosas, porque él era espiritista. Francisco Madero me da mucha tristeza, en verdad, fue traicionado, recibió una puñalada por la espalda. Podrá no caerte bien o no estar de acuerdo con los ideales políticos de este hombre, pero el cuate sufrió una gran puñalada por la espalda. Todos ustedes conocerán la escena trágica. Bueno, lo que algunos no recuerdan es que Madero estaba planeando subir algunas tarifas aduanales a las empresas extranjeras. Y desde ese momento, pues esto obviamente no lo vieron con muy buenos ojos a las compañías extranjeras, europeas y estadounidenses. Y es en ese momento el que dicen, ¿saben qué? No nos conviene tener a un presidente como Madero si nos va a subir los impuestos, por ejemplo, a la extracción de petróleo. Por eso yo les puse ese diálogo en la diapositiva, que está emanando de la cabeza de pues uno de los peores embajadores estadounidenses que ha habido en la historia de México, que fue Henry Lane Wilson. Él fue uno de los peores, honestamente sí me atrevo a decirlo, de los peores embajadores, un hombre con poca ética profesional. Pues él obviamente acordó un pacto, con el pacto de la embajada, con varios otros embajadores extranjeros, valga la redundancia, con Victoriano Huerta y otros generales mexicanos, ¿verdad? Para pues asesinar a Madero, porque no les servía para los intereses de sus empresas. Entonces, vean cómo el imperialismo explica muchas cosas. Cosas que, si lo vemos solamente como historia de México, no se entienden completamente. Lo que sucede, o sea, la influencia de estos grandes imperios, de estas empresas, de otros países hegemónicos, de esos imperios, claro que afecta en el rumbo de la historia nacional, y afectó. Entonces vemos como un episodio como la de escena trágica, que generalmente se ve solamente como
como el resultado de la traición de Victoriano Huerta, pues ahora se entiende mejor porque vemos cómo la presión de estas potencias, de estos imperios, de estas empresas que tenían sus capitales invertidos en México y que los vieron en riesgo con la presidencia de Madero, pues esto explica mucho mejor este acontecimiento como lo es la escena trágica, el asesinato de Madero, ¿verdad? Entonces, ahora sí que ahí está tu héroe. No es cierto, ahí está, ahí tienen a Porfirio Díaz, Don Porfi. No es cierto, no, no se lo vayan a tomar todo muy literalmente. Es solo un meme para que se rían, y en parte es verdad, y en parte no. Es un meme que les preparé con mucho cariño. Pero sí, ahí está su héroe. O sea, realmente, pues más allá de lo que yo les decía en la clase pasada, la verdad es que ya siendo serios, más allá de lo que hizo o no bien el presidente Porfirio Díaz, don Porfirio Díaz, yo lo que quiero que quede claro es esto, que muchas de los acontecimientos, de los sucesos políticos, sociales, hasta culturales que a veces vemos en Historia de México 1 y 2, no se entienden si no los insertamos dentro de esta gran imagen de lo que iba a decir algo, pero los gringos, pero estaría mal. Sería políticamente incorrecto, ¿verdad? No, lo que en inglés se conoce como the big picture. Entonces, hay que ver la gran imagen, el panorama completo, que nos permite insertar y comprender muchos de estos acontecimientos nacionales, regionales, si nos permiten comprenderlos mucho mejor si los insertamos dentro de esta dinámica o panorámica más grande, más general, más global. Si los relacionamos con procesos de gran importancia como lo fueron el colonialismo o el neocolonialismo, o que ya les dije que también se conoce como imperialismo. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta clase, que se hayan reído mucho, que hayan aprendido muchas cosas nuevas y que estén ya esperando la siguiente clase porque claro que tenemos clases para más. Vamos a disfrutar este proceso, chicos y chicas, y pues ahora sí que les mando un abrazo fuerte, totote. Ánimo, vamos a salir vamos a salir adelante y vamos a llegar a la meta juntos, ¿ok? Les mando un fuerte abrazo, bendiciones.